Vamos a continuar porque el video previo se cortó por motivos del internet. Pero vamos a proseguir. Les estaba comentando entonces, el tiempo de tránsito va a definir mucho qué tanto medicamento yo puedo absorber, porque pues la absorción es un proceso que requiere tiempo y si mi medicamento va viajando muy rápido adentro de mi intestino, no hay suficiente tiempo para que se absorba completamente. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta factores como pacientes que tienen cuadros de diarrea y el tránsito intestinal está muy acelerado, puede que la absorción no sea óptima. O personas que toman ciertos medicamentos como la metoclopramida o los opioides que regulan y que aceleran el tránsito o que detienen el tránsito, pueden tener algún tipo de impacto, ¿verdad? Hay medicamentos que aceleran el proceso del paso en mi intestino, entonces son cosas que tenemos que tomar muy en cuenta. Otra cosa importante, por ejemplo, es la superficie de absorción. ¿Qué tanto intestino delgado tengo yo para absorber todo lo que necesito absorber? En condiciones normales, pues yo tengo que tener una gran cantidad de intestino, porque todos tenemos una gran cantidad de intestino delgado, pero por ejemplo, personas que tienen que tener cirugía en donde se hace una resección grande del intestino, por ejemplo, pongamos alguien que recibe un impacto por una arma de fuego, un balazo a nivel abdominal y le tienen que quitar gran parte de su intestino y entonces por una razón ajena pues a la naturaleza del paciente se pierde gran cantidad de superficie de absorción y esto puede realmente influir en qué tanto medicamento yo puedo absorber. Luego está, por ejemplo, la solubilidad en lípidos. Algunos medicamentos pueden ser demasiado insolubles en lípidos, pueden ser muy lo que llamamos hidrofílicos, muy apegados al agua, ¿verdad? Muy solubles en agua, pero no muy solubles en lípidos. Y las células tienen una membrana de lípidos que se tiene que atravesar. Entonces, si este medicamento no es muy soluble en lípidos, esto va a dificultar mucho que se absorba a este nivel. Y luego hay otros factores como algunos transportadores que están adentro de nuestra célula. Hay una proteína en particular que se llama glicoproteína P, que es una proteína que está dentro de mi célula, cuya función, curiosamente, es que cuando encuentra sustancias que se están acumulando aquí adentro, las saca. Entonces, cuando yo estoy acumulando cierto medicamento adentro, esta misma proteína de alguna forma está sacando parte. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Es un proceso fisiológico, pero en algunos casos puede impactar qué tanto medicamento estoy absorbiendo. Entonces, bueno, logramos pasar el primer paso, que era absorción a nivel de mi intestino. Y como les dije, una vez cruzamos las células de mi pared intestinal, este medicamento tiene que entrar a lo que es la circulación portal. ¿Ok? Entonces, si recuerdan, es un circuito de sangre venosa que traslada la sangre desde el tracto gastrointestinal hacia nuestro hígado. ¿Ok? Entonces ingresa a circulación portal, aquí todavía no estamos en circulación sistémica, todavía no puede ser activo mi medicamento, primero tiene que pasar a mi hígado y el hígado de alguna forma lo puede procesar y ya lo ingresa a nuestra circulación sistémica. Entonces aquí podemos ver una imagen ya más detallada de cómo estos vasos venosos, esta sangre, está inervando todo nuestro intestino, ¿verdad? Entonces, el medicamento puede ingresar a esta sangre, pero esto la lleva a nuestro hígado para que sea procesado. Y este fenómeno a través del cual el medicamento entra y primero es procesado por mi hígado es lo que nosotros llamamos un efecto de primer paso, ¿ok? Es un fenómeno por el cual parte del medicamento se puede metabolizar antes de que haya ingresado a nuestra circulación sistémica. Como vamos a ver más adelante, la función del hígado es el metabolismo de nuestro medicamento, es realmente ya venir e inactivar el medicamento. Y como pasa por el hígado antes, parte del medicamento puede inactivarse incluso antes de que ingrese a mi circulación sistémica. Entonces, esto es el efecto de primer paso. Hay medicamentos que tienen un efecto de primer paso muy grande y entonces esto disminuye considerablemente su biodisponibilidad porque se metaboliza muchísimo incluso antes de que ingrese a mi sangre. Entonces, la porción que entra activa a mi sangre ya es muy pequeña. Entonces,
ya la biodisponibilidad baja mucho, ¿verdad? Esto hablamos de medicamentos que pueden tener una biodisponibilidad oral de un 20%. Y hay otros medicamentos que casi no sufren nada de efecto de primer paso. Pasan por el hígado, pero no los metaboliza en este momento e ingresan casi completos a mi circulación sistémica. Entonces vamos a dejar ya atrás lo que es la absorción y vamos a empezar a hablar sobre la distribución, que era el segundo componente de la farmacocinética. Una vez ya está el medicamento en mi circulación, lo logramos, llegó a la sangre, ya puede hacer su efecto. El medicamento se tiene que distribuir de forma equitativa en los 5 litros de plasma circulante que yo tengo normalmente adentro de mis vasos sanguíneos, ¿verdad? O sea, si yo sacara toda la sangre que va a través de todos mis vasos sanguíneos y yo midiera cuánto es, tenemos alrededor de 5 litros, ¿ok? El volumen que circula normalmente en nuestro cuerpo es alrededor de 5 litros. Y entonces el medicamento entra y se va a distribuir a lo largo de toda mi sangre, pero no se va a quedar únicamente en mi sangre, ¿ok? Parte de ese medicamento se puede distribuir también a otros compartimientos, como por ejemplo líquido extracelular, que es el líquido que puede estar alrededor de mis células aquí libremente, al espacio intracelular, eso quiere decir que parte del medicamento puede ingresar a mis células y quedarse aquí adentro, o al tejido adiposo, que son estas porciones aquí amarillitas que vemos acá. Entonces, hay muchos lugares hacia donde el medicamento puede viajar. Puede estar en mi sangre, puede estar en el líquido extracelular, puede estar adentro de mis células o puede irse directamente ya a mi tejido adiposo. Y vamos a ver que cuando un medicamento es muy soluble en lípidos, se va a depositar muchísimo más en el tejido adiposo y adentro de mis células, ¿ok? Hay otros medicamentos que no son tan solubles en lípidos. Hay medicamentos que son muy solubles en agua, o sea, son muy afines al agua, les gusta más el agua. Entonces, estos medicamentos, lógica nos dice, van a preferir quedarse en el plasma, o sea, adentro de mi circulación, o van a irse, pero al líquido extracelular, porque es líquido, ¿verdad? A ellos les gusta el líquido, entonces van a querer estar en donde ellos son más afines. Entonces, por esto es que las características de cada medicamento nos puede predecir hacia dónde se van a ir, en dónde se van a depositar más. Y lo que tenemos que entender es que lo que nosotros queremos para que un medicamento sea efectivo o que la porción efectiva del medicamento es la que puede viajar en la sangre, porque es la que puede distribuirse por todo mi cuerpo y llegar hacia los órganos en donde tiene que hacer su acción. Entonces, como les dije, el medicamento que se acumula afuera de mi sangre, de mi circulación, no es efectivo, porque no puede llegar a su órgano blanco. Y la fracción libre, esto es reiterando lo que acabo de decir, la fracción libre que se queda adentro de mi sangre es la que va a determinar realmente qué tan efectivo puede ser mi medicamento. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos en cuanto a qué pasa cuando ya tengo el medicamento en mi cuerpo. ¿Okay? Una vez el medicamento ya está en mi cuerpo y ya está ahí circulando, mi cuerpo automáticamente va a tratar de deshacerse de ese medicamento. ¿Okay? Es como ya no quiero que estés aquí. ¿Y cómo va a hacer esto? Esto lo va a hacer a través del metabolismo, de la excreción o de una combinación de ambos componentes. Entonces, vamos a definir primero qué es el término aclaramiento. ¿Ok? El aclaramiento es la cantidad de plasma del que se retira el medicamento por unidad de tiempo. Entonces, yo tengo mi sangre y digamos que yo agarrar una porción de mi sangre y yo viera cuánto medicamento hay y en una fracción de tiempo, cuánto de esa sangre yo limpié. ¿Ok? Es un término un poquito complejo. Este no me interesa tal vez tanto como los que vamos a ver más adelante, pero lo que yo quiero que entiendan es que el aclaramiento es un proceso que se tiene que pasar para que yo empiece a sacar el medicamento. No se refiere a la cantidad de medicamento que se retira, ¿ok? La cantidad de medicamento no me importa, sino que lo que tiene que ver el aclaramiento es la cantidad de sangre o de plasma que yo limpio por unidad de tiempo. Y ahora vamos a hablar de otro concepto que sí es mucho más importante y relevante para nosotros, que es la vida media de un medicamento. La vida media de un medicamento es el tiempo que se requiere para que la concentración de una droga disminuya en un 50%, ¿ok? O sea, yo me tomé
un medicamento y este llegó a mi sangre y hasta una concentración. Ahora yo quiero saber cuánto tiempo va a tomar para que disminuya en la mitad, y a eso me refiero como una vida media. ¿Por qué es importante este concepto? Porque nos permite predecir el tiempo para que el medicamento alcance un estado estable y el tiempo que nos toma eliminar un medicamento de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? En psiquiatría usamos muchos medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, que no me tomo una única dosis, sino que tengo que tomar muchas dosis y el tratamiento es crónico y tengo que tomarlo por muchos, muchos días para que haga su efecto. Entonces, yo quiero alcanzar un estado estable en el que la concentración del medicamento en mi sangre ya esté bien. O sea, si yo estoy tomando, ejemplo, 10 miligramos de olanzapina al día, tengo que tomarla todos los días. Y ese medicamento tiene que alcanzar una estabilidad. Ya la concentración tiene que estar estable en mi sangre para que yo empiece a ver un efecto. Y al mismo tiempo, si yo tengo algún efecto adverso con ese medicamento y lo tengo que suspender, yo tengo que saber cuánto tiempo me va a tomar eliminar ese medicamento de mi cuerpo. Ahora, aquí tenemos que entender que para alcanzar estos estados vamos a usar un número mágico que es 5. 5 vidas medias. 5 vidas medias es el tiempo que toma que el medicamento alcance su concentración estable y también es el tiempo que toma eliminar el 100% de un medicamento después de suspenderlo. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, yo me tomo un medicamento hoy y digamos que tiene una vida media de un día. Esto puede variar, puede ser 6 horas, puede ser 48 horas, pero vamos a tomar 24 horas. Yo tengo un medicamento que me lo empiezo a tomar hoy y tiene una vida media de un día, ¿ok? De 24 horas. Entonces, para que ese medicamento ya alcance una concentración completamente estable en mi cuerpo, yo tengo que esperar 5 vidas medias. Eso quiere decir 5 días. 5 días después de estarme tomando ese medicamento ya va a estar estable en mi sangre. Ya va a estar en un ritmo constante haciendo su efecto bien definido porque ya se estabilizó. Ahora, ¿qué pasa si yo me dejo de tomar ese medicamento? Yo también tengo que esperar 5 vidas medias para que se elimine por completo. Porque vamos a ver, una vida media después bajó a un 50%, porque esa es la definición de una vida media. Pero luego va bajando 50%, 50%, 50% cada día, hasta que yo alcanzo 5 vidas medias, es cuando ya eliminé prácticamente el 99% de ese medicamento de mi sangre. ¿Ok? Para esto es que es tan importante este concepto. Vamos a ver que esto va a tener ciertas implicaciones antes de proseguir con el metabolismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que yo doy un medicamento, les voy a poner de ejemplo el litio. El carbonato de litio es un medicamento que necesita que se hagan controles en sangre. Es un medicamento que cuando lo veamos vamos a entender que el rango, o sea, es un medicamento muy efectivo, pero si yo estoy afuera de un rango de una concentración adecuada, puede ser tóxico o puede no ser efectivo. La vida media del litio es de un día, es de 24 horas. Entonces, para que yo pueda predecir si mi medicamento ya está a una concentración adecuada, a los 5 días de que el paciente lo está tomando, yo tengo que hacer una litemia, o sea, medir la cantidad de litio en sangre. ¿Por qué a los 5 días? Porque hasta ese momento yo ya alcancé un estado estable. Si yo hiciera la litemia cuando el paciente tiene un día, pues esa concentración sérica no va a ser confiable porque todavía no se ha estabilizado. Veamos, por ejemplo, qué pasa con algunos otros medicamentos. Digamos que yo uso un medicamento como el diazepam, del que les hablé antes. El diazepam tiene una vida media de aproximadamente 48 horas. Entonces, yo me tomo una dosis y puede permanecer en mi cuerpo hasta 2 días después. Entonces, tiene una vida media de 48 horas. Eso quiere decir que me va a tomar un montón de días realmente poder eliminarlo al 100%. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente y le pongo diazepam cada 8 horas? Entonces, mi paciente está cada 8 horas metiendo una dosis más y una dosis más y una dosis más, cuando realmente no ha tenido tiempo de eliminar suficiente medicamento. Porque como vemos, hasta 5 vidas medias, y si es 48 horas, o sea, 10 días después, este paciente todavía podría tener
diazepam en su cuerpo. Y yo le estoy metiendo más y más y más cada 8 horas. Entonces yo estoy predisponiendo a este paciente a que haga efectos adversos severos porque se empieza a acumular ese diazepam en su cuerpo, ¿ok? Se acumula y se acumula y se acumula. Entonces, estas son cosas que tenemos que tomar en cuenta para evitar exponer a los pacientes a efectos adversos considerables. Ahora vamos a entrar a hablar ya del metabolismo. El metabolismo es un fenómeno que busca transformar a los medicamentos en moléculas más solubles en agua y de esta forma facilitar su excreción. Entonces, lo que queremos hacer en muchos casos es inactivar los medicamentos. El medicamento estaba activo y yo lo convierto en una sustancia inactiva que es más soluble en agua y por lo tanto se va a poder excretar con más facilidad. El metabolismo ocurre en 2 fases. La primera fase es una fase de modificación que es gobernada por algo que conocemos como el citocromo P450. El P450 son un grupo de enzimas que lo que hacen es romper compuestos como drogas a través de reacciones de reducción, de oxidación o de hidrólisis. Entonces, a través de estas 3, o sea, estas enzimas lo que hacen es ir destruyendo y descomponiendo los medicamentos para que se puedan de alguna forma excretar más fácil, ¿ok? Esto es importante porque a nivel de las enzimas del citocromo P450 es donde pueden ocurrir muchas de las interacciones medicamentosas. Algún medicamento que actúa sobre las mismas enzimas puede tener un impacto sobre el metabolismo de otro medicamento que necesita de las mismas enzimas para ser degradado, y esto puede afectar el metabolismo y exponernos a más efectos adversos por ciertos medicamentos. Entonces vemos que pueden haber sustancias que inducen o sustancias que inhiben algunas enzimas del citocromo P450. Entonces, si yo doy un medicamento y al mismo tiempo ese paciente está tomando alguna otra sustancia que acelere la acción de las enzimas que lo metabolizan, entonces mi medicamento yo lo voy a empezar a degradar demasiado rápido. Entonces no voy a alcanzar los niveles adecuados que yo quisiera. Versus, ¿qué pasa si yo tomo un medicamento y al mismo tiempo estoy tomando alguna otra sustancia que inhibe las enzimas de su metabolismo? Entonces yo no voy a poder metabolizar bien este medicamento y lo que va a pasar es que se va a empezar a acumular en mi sangre y entonces yo puedo tener efectos tóxicos. Y el segundo paso de mi metabolismo es la fase 2, que son acciones de conjugación de una molécula para hacerla más soluble. Muchos nombres feos que no necesito que se aprendan pueden ser por reacciones de glucuronidación, de acetilación, de conjugación con glutatión, de sulfatación, de metilación, de conjugación con agua. No importa, lo único que quiero es que entiendan que es una fase en la que se conjugan los medicamentos con otras sustancias con el fin de hacerlos más solubles y que se puedan excretar con mucha más facilidad. Y luego vamos a la parte final, que es la excreción. Entonces, la mayor parte de los medicamentos que nosotros consumimos son excretados por nuestro riñón, ¿ok? Ese es el principal excretor de todo lo que consumimos en cuanto a medicamentos, pero también se pueden excretar por las heces, por la saliva, por el sudor, por la respiración, en el caso de las mujeres cuando están lactando por la leche materna. Entonces, principalmente riñón, pero hay otras vías a través de las cuales podemos secretar pequeñas cantidades de medicamento cuando ya está listo para salir de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando las drogas ya están libres y son pequeñas, lo que pasa es que llegan a nuestro riñón. Y esto que estamos viendo acá es la unidad estructural y funcional del riñón, que es una nefrona. No necesito que entiendan ahorita que es una nefrona. Lo que necesito que entiendan es que el medicamento ya una vez fue metabolizado y ya es más soluble en agua, puede ser filtrado a través de lo que llamamos un glomérulo y entonces ya se filtra y puede salir hacia nuestros túbulos que ya excretan las sustancias de nuestro riñón. Aquí ya iría viajando en nuestra orina. La orina es un líquido, ¿verdad? Entonces el medicamento ya es soluble en agua, entonces puede salir. Y en algunos otros casos no se filtra a través del glomérulo, sino que se secreta de la sangre hacia estos túbulos de nuestro riñón y pues ya se excreta a nivel de nuestra orina, ¿ok? Pero lo importante acá, se excreta principalmente a través de nuestro riñón en la orina y para poder excretarse en orina,
tiene que ser una sustancia que ya es soluble en agua, o sea, tiene que ser sustancias que ya fueron metabolizadas principalmente por nuestro hígado o que de por sí eran muy solubles en agua y que pueden salir fácilmente por nuestra orina. Y ahora, pues ya terminamos con el concepto de farmacocinética. Vamos a hablar del otro concepto que es muy importante el día de hoy, que es la farmacodinamia, ¿ok? Entonces, algunas importantes diferencias entre una y la otra. La farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia la acción de los medicamentos sobre nuestro organismo. Entonces, al revés, recordemos, farmacocinética es qué hace mi cuerpo con el medicamento y farmacodinamia es qué hace el medicamento sobre mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, conceptos que suenan un poquito confusos, pero son complementarios, pero distintos, ¿verdad? O sea, uno es mi cuerpo sobre el medicamento, el otro es el medicamento sobre mi cuerpo. Entonces, para entender un poco de farmacodinamia, vamos a hablar específicamente de lo que son los receptores. Refrescando, estos son conceptos que ustedes ya deberían manejar de sus cursos previos. Los receptores son proteínas que se encuentran a nivel de nuestras células, que son capaces de interactuar con moléculas, que también vamos a denominar ligandos, que vienen del exterior. Entonces, al interactuar con sus ligandos, generan una respuesta que modifica de alguna manera a la célula. Ya hablamos previamente, cuando hablamos de neurotransmisión, de los receptores metabotrópicos y los receptores ionotrópicos, ¿verdad? Entonces, aquí los podemos ver visualizados. Tenemos un receptor por acá, tenemos otro receptor por acá, pero en esencia son sustancias o proteínas que están anclados principalmente en la pared o en la membrana celular. Hay otros que pueden estar adentro, pero ahorita quedémonos con estos que están anclados en la pared. Aquí los podemos ver, ¿verdad? Aquí está el receptor. Este está anclado a una proteína G. Si recuerdan, este protector, que se une a esta proteína y que se separa de ella para generar cambios intracelulares es un receptor metabotrópico, ¿verdad? Lo hablamos en las clases pasadas. Ahora veamos estos otros que están acá, en donde lo que vemos es un canal y cuando un ligando o una molécula se une, se abre ese canal para permitir el paso de otras sustancias. ¿Sí recuerdan? Eso es un receptor ionotrópico, ¿verdad? Entonces son proteínas que se encuentran en la célula que interactúan con otras moléculas para generar algún tipo de respuesta o algún tipo de cambio a nivel celular. Ahora vamos a recordar otro concepto que es importante, que es el de enzimas. Las enzimas también son proteínas, pero estas son proteínas catalizadoras de reacciones químicas en nuestro organismo y permiten que las reacciones químicas ocurran a una velocidad mucho mayor al proporcionarles grandes cantidades de energía. Entonces, si recuerdan, habíamos hablado de algunas enzimas también cuando hablamos de neurotransmisión. Si recuerdan, la COMT y la MAO, que eran Pac-Man. ¿Se acuerdan de Pac-Man que estaba acá y que su función era degradar a ciertos neurotransmisores que estaban en el espacio sináptico? Ese es un ejemplo de enzimas. Y enzimas tenemos muchas. Tenemos otras enzimas como la que podemos ver acá, que se llama acetilcolinesterasa, que lo que hace es degradar a otro neurotransmisor que se llama acetilcolina. ¿Ok? Entonces, son otras proteínas que son importantes porque se las estoy mencionando, porque estas pueden tener algún tipo de acción sobre los medicamentos que nosotros consumimos. Entonces, regresando a nuestro concepto de farmacodinamia, hay algo muy importante que tenemos que entender sobre los psicofármacos y sobre los fármacos en general. Cuando yo me consumo un psicofármaco, este tiene que venir a actuar sobre mi cuerpo, o sea, sobre las cosas como mi cuerpo ya funciona normalmente. Entonces, si un fármaco actúa a nivel de un receptor o a nivel de una enzima o a nivel de un proceso, es un proceso que ya estaba sucediendo en mi cuerpo. No es que se creen receptores específicos para un fármaco, sino que el fármaco está diseñado para actuar sobre los receptores o sobre las enzimas que ya están en situaciones normales sobre mi cuerpo. Entonces, para aclarar esto que estoy diciendo, por ejemplo, ya hablamos de la dopamina. Mi cuerpo produce dopamina normalmente y yo tengo receptores que son capaces de reconocer a esa dopamina y a través de eso enviar una señal.
yo puedo crear un medicamento que cuando yo lo consumo viene y actúa sobre ese receptor de dopamina. O sea, está actuando sobre un receptor que ya existía. Está cambiando algún proceso fisiológico que ya estaba ocurriendo en mi cuerpo, ¿ok? O puede actuar también sobre alguna enzima. Por ejemplo, regresemos al ejemplo de Pac-Man, que era la MAO o la COMT, que degradan dopamina. Yo puedo crear un medicamento que venga y que actúe inhibiendo, por ejemplo, a esas enzimas. Y de esa manera yo puedo alterar lo que está pasando con mi dopamina en algún momento dado. Entonces, estos medicamentos vienen a meterse e involucrarse en los procesos que normalmente ya están pasando en mi cuerpo, ¿ok? No hay como voy a inventarme un nuevo receptor porque ahora hay medicamento. No, el medicamento va dirigido hacia las sustancias que ya existen en mi cuerpo. Entonces, la clasificación de los fármacos se puede hacer en base a la acción que pueden tener sobre un receptor dado. Entonces, según la respuesta que un medicamento genere en el receptor al cual se une, vamos a ver que podemos clasificarlos como agonistas o antagonistas. ¿Y a qué me refiero con esto? Regresemos al ejemplo del receptor de la dopamina. Digamos que esto es un receptor de la dopamina y aquí está la dopamina que normalmente se une acá y lo activa, ¿verdad? La dopamina se activa acá, se une y es una señal de activación. Le dejo un mensaje y es como ve y haz algo. Yo puedo generar, por ejemplo, algún medicamento que también se pueda unir a este receptor de dopamina. Pero puedo hacer dos cosas. Puedo simular el mismo efecto de la dopamina y activarlo. O sea, estoy haciendo lo mismo que la dopamina, ya eso llamamos un agonista. O yo puedo crear un medicamento que cuando se une a este receptor, en vez de hacer lo mismo que la dopamina, hace lo opuesto, ¿ok? Lo bloquea. Y ahí tenemos un antagonista, hace un trabajo diferente o contrario a lo que normalmente haría la dopamina. Y vamos a hablar de agonistas que pueden ser puros, de agonistas que pueden ser parciales y de antagonistas que pueden ser competitivos o antagonistas que pueden ser no competitivos. Entonces vamos a empezar con el concepto de agonistas. Entonces dije, agonista es un fármaco que cuando se une a su receptor lo activa, ¿ok? Tiene un efecto que es equivalente a la unión del ligando endógeno, o sea, de la molécula para la que normalmente está diseñado este receptor. Es lo que les acabo de explicar. Si yo tengo un receptor y el ligando endógeno es la dopamina, y lo que hace la dopamina es activar ese receptor, un agonista va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué nos va a servir un agonista? Digamos que hay una persona que por alguna enfermedad tiene una deficiencia de dopamina. No está produciendo suficiente dopamina y les voy a poner un ejemplo de donde pasa esto, no porque necesito que lo sepan, pero porque es un ejemplo que nos va a servir. La enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se caracteriza porque hay muy poca dopamina en algunas vías específicas y entonces el receptor no se está activando lo suficiente porque yo no tengo suficiente dopamina para que le venga a decir a mi receptor, oye, haz tu trabajo. Entonces la persona presenta todos estos efectos que uno ve en el Parkinson. Entonces yo le puedo dar un medicamento que viene a ser un agonista de este receptor. Entonces hace lo mismo que haría la dopamina. Yo no tengo dopamina, pero ahora tengo un medicamento que cuando lo doy está simulando el mismo efecto. Esto es un agonista, ¿ok? Va a simular el proceso biológico normal. Y un caso de eso, por ejemplo, es un medicamento que llamamos bromocriptina. La bromocriptina es un agonista de los receptores de dopamina. Ahora vamos a hablar de otro concepto que es el agonismo parcial. Entonces, esto quiere decir que un medicamento activa al receptor, o sea, va a ser lo mismo si viene y a ese mismo receptor lo va a activar, como lo haría de cierta forma el ligando endógeno, pero lo activa en una menor magnitud, o sea, lo activo, pero solo un poquito. Digamos que la dopamina podría haber venido acá y hacer un efecto grandísimo y activarlo completamente, como que yo abro el chorro completo, versus
este medicamento que lo va a activar, pero no lo va a activar al chorro completo, sino que solo va a abrir un poquito el chorro para que haya un poquito de efecto, ¿ok? Un medicamento que hace esto, vamos a hablar de él más adelante, pero por ejemplo es el aripiprazol, que es un antipsicótico atípico que activa al receptor de dopamina, pero no lo activa completamente como que si fuera dopamina, sino que solo abre un poquito, ¿ok? Y luego, pues, vamos a hablar también de lo que son antagonistas. Estos conceptos es importante que ustedes los entiendan porque de aquí en adelante, cuando hablemos de los psicofármacos, vamos a usarlos, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, este medicamento es un antagonista de no sé qué, es un agonista de no sé cuánto. Entonces, para que ustedes no se pierdan con estos conceptos. El antagonista, como les dije, es al revés. Este lo que hace es no dejar que se active el receptor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a regresar al mismo ejemplo de la dopamina. Yo tengo mi receptor y normalmente la dopamina viene y lo activa. Cuando yo uso un antagonista, quiere decir que mi medicamento viene y se une a este receptor y entonces ya no deja que la dopamina se una, ¿ok? Ya no permite que la dopamina venga y haga su acción. Entonces, este receptor ya no se puede activar. Y vamos a ver la diferencia entre un competitivo y un no competitivo. Un antagonista competitivo es aquel que compite con el ligando endógeno, pongámosle otra vez de nombre dopamina, por el mismo sitio de unión al receptor, ¿ok? Entonces, fármacos con alta afinidad al receptor van a tener un efecto más contundente como antagonistas competitivos. Esto quiere decir, si hacemos aquí mi receptor, los receptores como proteínas no tienen un único sitio al que se puede unir una molécula, sino que, por ejemplo, digamos que mi dopamina normalmente se une acá. El antagonista competitivo se va a unir exactamente en el mismo lugar. Entonces ya no deja que la dopamina llegue y se una al lugar en donde normalmente se iba a unir. Entonces, ¿qué están haciendo? La dopamina y mi medicamento están compitiendo por el mismísimo lugar en donde unirse. Y como está el medicamento ahí, no deja que la dopamina se una a su lugar donde se debería unir. Y es así como funciona. Ahora veamos la diferencia con un antagonista no competitivo. Los antagonistas no competitivos tienen su propio sitio de unión al receptor, no se unen en el mismo lugar que el ligando endógeno, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Podemos ver en aquí tenemos un receptor, ¿verdad? Y aquí está el lugar donde se une el agonista. Aquí no vamos a decir que es dopamina, aquí vamos a decir que es cualquier otra sustancia. Es un agonista que se produce en mi cuerpo y que se une a este lugar específico. Y aquí tenemos el antagonista no competitivo, que si vemos no se une en el mismo lugar, sino que tiene un diferente sitio al que se va a ir a unir. ¿Ok? Entonces no están compitiendo por el mismo sitio de unión, pero media vez este se une a su sitio acá, yo me puedo unir acá, y una vez ese antagonista está ahí, aunque esta molécula llegue y se una a su sitio, porque el espacio está ahí, nadie se lo está quitando, puede llegar a unirse, pero si aquí está este antagonista, por mucho que este se una acá, no va a haber acción, no va a generar ninguna activación. Entonces, el efecto neto es similar, ¿verdad? Porque no hay una activación del receptor, pero lo que cambia es el lugar en donde nos unimos, ¿verdad? Este tiene su propio sitio, llega, se une ahí, y una vez está unido ahí, pues, por mucho que tengamos la otra sustancia activadora, pues no va a poder hacer su efecto. Y un caso muy importante de esto, por ejemplo, es receptores de glutamato. Aquí podemos ver que hay algunas sustancias como la ketamina, que es una droga y también es un medicamento bastante útil en muchos casos como anestésico, como antidepresivo, pero también se puede usar como droga de abuso. Entonces vemos, esto es un receptor ionotrópico. ¿Por qué? Porque si vemos es un canal, ¿verdad? Es un canal que cuando está abierto permite el paso de ciertas sustancias y cuando está cerrado no permite el paso de nadie. Y cuando el glutamato se une a este receptor, abre ese canal y permite que pasen cosas, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el glutamato como ejemplo y aquí está su sitio de unión, ¿ya se dan cuenta? Es hasta acá arriba. ¿Y qué pasa cuando yo uso ketamina? La ketamina es un antagonista no competitivo.
Entonces viene a este receptor y se une a él. Y si se dan cuenta, no está ni cerca del sitio de unión del glutamato. Es un sitio completamente diferente. Pero una vez la ketamina se unió acá, aunque venga todo el glutamato y se una a su sitio, no importa. Ese receptor está inactivo. Ese receptor no se puede abrir. ¿Ok? Entonces, esos son los conceptos que yo quiero que manejemos ahorita en cuanto a farmacocinética, farmacodinámica. Por favor, recuérdense de anotar todas sus dudas. Hay algunos temas que son un poquito complejos. Si no quedaron del todo claros, anótenlos y los vamos a resolver el día miércoles en clase.